Los test diagnósticos de coronavirus que vienen realizando la Universidad de la República en conjunto con el Instituto Pasteur, bueno, ya vienen haciendo su trabajo en esta lucha para acorralar al coronavirus en nuestro país. Para conocer los detalles de este trabajo en conjunto, de cuánto se va avanzando y qué capacidades le suma a nuestro país en este sentido, es que recibimos al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y también a Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, que nos va a acompañar a través de Skype. Buenos días, bienvenidos a los dos. Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar por el rector. Bueno, para empezar, este fin de semana fue importante porque el viernes se firmó un acuerdo entre estas dos instituciones y también entre el Ministerio de Salud Pública para sumar este esfuerzo combinado. Concretamente, en estos días, ¿en qué se ha traducido ese convenio, ese trabajo que viene haciendo la universidad y el Instituto Pasteur? Bueno, en realidad el acuerdo que firmamos el día viernes tiene una historia previa que es propia de los procesos de investigación en la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, que arranca con un equipo de científicos, de biólogos, intentando adaptar un protocolo internacional generado en la Universidad de Hong Kong a las condiciones uruguayas para poder aumentar y dimensionar la capacidad diagnóstica del Uruguay. Eso llegó a afinarse como una propuesta concreta. El ministro lo consideró pertinente para el caso de Uruguay y recibimos un fuerte apoyo del Ministerio de Salud Pública en este plano. Y el convenio firmado el día viernes habilitó, en primer lugar, al laboratorio del Instituto Pasteur, donde está Carlos en este momento, donde trabajan también investigadores de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, a comenzar el proceso de diagnóstico. Simultáneamente, el mismo martes, comenzó también el proceso de diagnóstico en Salto, en el laboratorio de virología molecular, coordinado por el profesor Rodney Colina, que es parte también de una estrategia de centralización de la Universidad de la República, donde también se están haciendo con la misma técnica diagnósticos a partir de esta semana. Yo creo que es un aporte importante de la academia, de la universidad, del Instituto Pasteur, que tiene, en primer lugar, un reconocimiento. Esto es parte de las políticas públicas. Acá hay decisiones de hace un tiempo prolongado, la propia creación del Instituto Pasteur, la inversión de la Universidad de la República en construir y sostener equipos de investigadores de calidad en estas áreas, que hoy se traducen en un aporte relevante en un momento crítico del país. Y creo que eso es bien relevante señalarlo, porque es parte también de entender por qué importa la ciencia básica en el Uruguay de hoy. En este momento ya están operativos los sistemas diagnósticos, están funcionando y estamos en condiciones de más que duplicar la capacidad de diagnóstico que tiene el país a partir de este esfuerzo que va a complementar lo que ya está haciendo tanto el Ministerio como los prestadores privados, ¿no? Carlos Battiani, buenos días. ¿A partir de cuándo se va a notar ese incremento en la cantidad de diagnósticos que se hacen por día? Básicamente nosotros hoy ya tenemos capacidad de diagnóstico para aumentar la capacidad en Uruguay. Y complementando lo que decía el señor rector, en el día de ayer se inauguró otro laboratorio de biología molecular para hacer diagnósticos dentro del laboratorio de análisis clínicos del Hospital Maciel, donde también hay un convenio de colaboración entre la Universidad de la República, que incluye a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Química, y otro convenio de cooperación entre el Hospital Maciel y el Instituto Pasteur. Y ayer lo que se hizo fue, en un esfuerzo interinstitucional, con equipos cedidos por Facultad de Química, por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Línea, con gente de facultad, con gente del instituto, se armó un nuevo laboratorio de diagnóstico adentro del laboratorio de análisis clínicos del Hospital Maciel. Eso formaba parte del acuerdo con el Ministerio y ayer quedó operativo. ¿El Hospital de Clínicas también se va a sumar? ¿El Hospital de Clínicas y su laboratorio también? El Hospital de Clínicas tiene su laboratorio de análisis clínicos y también estamos colaborando con el Hospital de Clínicas. Fue uno de los primeros lugares donde se hizo la transferencia tecnológica y también están colaborando y estamos colaborando mucho con ellos. Y en el día de ayer tuvimos la primera reunión, los doctores Moratorio y Pilar Moreno de la Facultad de Ciencias fueron al Hospital Pasteur y la semana que viene van a comenzar a montar un laboratorio. Dentro del laboratorio de análisis clínico del Hospital Pasteur se va a empezar a montar otro laboratorio para análisis de SARS-CoV-2. Entonces, ya hoy Uruguay tiene una capacidad diagnóstica que está superando la capacidad logística de procesamiento de las muestras. O sea que ahora que el Ministerio tomó la resolución de que los trabajadores de salud tienen que hacer el test, esperemos que empiecen a llegar cada vez más muestras. Y por otro lado, nosotros, como universidad, seguimos en la estrategia de descentralizar y hacer la transferencia tecnológica, que era el objetivo primario de este acuerdo. El objetivo no era tener diagnósticos adentro del Instituto Pasteur, eso lo hicimos simplemente logístico,
capacidades diagnósticas del país. Arim, entonces, ¿cuántos test más se van a poder hacer en las próximas semanas? Bueno, la capacidad instalada a partir de este acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, Instituto Pasteur y Universidad República nos puede llevar a alrededor de 400 diagnósticos diarios. Eso es la capacidad. ¿A partir de cuándo? Nosotros ya estamos en condiciones de comenzar ese proceso. Hay un tema logístico también de cómo arriban las muestras y a dónde arriban las muestras en particular, pero es una capacidad instalada que a la brevedad va a estar en funcionamiento seguramente, porque además es algo que el país necesita. Si algo están de acuerdo a nivel internacional, para afrontar esta pandemia lo que se requiere es, en primer lugar, testear, diagnosticar y mucho, generar mecanismos también de cuarentena especializados en aquellos que tienen contacto con personas que están enfermas y a la misma vez hacer un seguimiento de las personas que dan positivo. Y para eso se requiere aumentar la capacidad de diagnóstico. Yo creo que Uruguay tiene hoy la enorme posibilidad de tener equipos científicos que sostienen estos procesos y además es un acto de soberanía nacional. Es un acto de soberanía nacional en un momento muy particular, porque en el mundo los reactivos, los insumos necesarios para hacer estos test, los propios test están escaseando. Todos los países están demandando y mucho la posibilidad de comprar este tipo de test. Entonces, la posibilidad de tener nosotros autonomía para tener nuestras propias capacidades diagnósticas es muy importante en este momento del país y en estos momentos del desarrollo de la epidemia. A propósito de los reactivos, ¿qué es lo que se hace en Uruguay y qué es lo que tiene que venir de afuera? Batiani, se informó el fin de semana que el Instituto Pasteur había adquirido unos cuantos reactivos. Para que la gente sepa qué significa eso y qué proceso desencadena en Uruguay. ¿Se pueden hacer los reactivos después aquí? ¿Qué se hace con eso que se trajo del exterior? Lo primero, como dijo el señor rector, lo que se hizo inicialmente fue adaptar el primer protocolo que la OMS recomendó a nivel internacional como método diagnóstico para esta enfermedad, que fue el protocolo de la Universidad de Hong Kong, fue adaptarlo a nuestro país y ponerlo a funcionar en nuestro país. Una vez que se hizo eso, a su vez la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hizo un llamado, desafío, empresa, academia, para resolver la creación de un kit diagnóstico que tenía que estar presentado ante el Ministerio de Salud Pública para su registro, validación y registro el 30 de abril. En este momento lo que nosotros compramos fueron los reactivos necesarios que no se hacen acá in-house para poder armar este kit diagnóstico y después, en combinación, en asociación con la empresa Tegen, la Universidad de la República y el Instituto van a producir 160.000 kits en los próximos meses. O sea que ahí vamos a estar equiparando entonces la capacidad logística de tomar las muestras y diagnosticarlas, si voy entendiendo. No, la capacidad logística tiene que ver cómo llegan las muestras a los laboratorios. En este caso es bien importante que estén presentes en los hospitales públicos en particular, porque eso también facilita los procesos. Los kits tienen referencia a la cantidad de diagnósticos que se pueden hacer, efectivamente. Estos 160.000 kits, lo que va a implicar que hay 160.000 uruguayos que van a ser poder diagnosticados a partir de esta primera tanda a elaborarse, ¿verdad? En la medida que tengamos éxito en este proceso. Y en este sentido, ¿cómo vienen trabajando con el Ministerio de Salud Pública y las políticas que vienen aplicando justamente para tomar las decisiones de a quién le hacen el test y a quién no? Que ha habido cierta polémica al respecto. No, en principio, quien resuelve los pacientes que van a ser incorporados en el mecanismo diagnóstico es el Ministerio, en particular ACE, que nos está enviando en este momento las muestras, más algún otro organismo que también tenemos en acuerdo, pero en realidad nosotros no intervenimos en decidir quién va a ser la persona diagnosticada, intervenimos en el proceso del diagnóstico en sí mismo. Pero tienen una visión de técnicamente a quién se le debe aplicar el test y a quién no. Tenemos la convicción académica de que es bien relevante que Uruguay incremente y mucho su capacidad diagnóstica. Eso tiene que ver con tener claridad sobre cuál es el nivel de prevalencia de la enfermedad, COVID-19, que es la enfermedad que genera este coronavirus, y tener capacidad también de incidir desde las políticas públicas en generar los mecanismos de aislamiento social más focalizados, más especializados, que eviten que la epidemia siga creciendo de alguna manera, ¿verdad? Batiani, ¿debería hacerle el test a cualquier persona, tenga o no síntomas? Es decir, ahora se elige, ¿no? El que tiene síntomas más notorios o más graves, digamos, se le hace el test. Quien está con un resfriado, puede ser COVID o no, lo mandan a quedarse en casa, pero no necesariamente le hacen el test. ¿Cuál debería ser el criterio, a su entender? La Academia Médica Internacional, el Sindicato Médico del Uruguay, la Academia Nacional de Medicina y las distintas sociedades científicas recomiendan hacer la mayor cantidad de test posibles, porque el problema es que el 80% de los pacientes que son positivos para esta enfermedad son asintomáticos. Eso quiere decir que
nosotros si no hacemos el test no podemos realmente guardar gente que siendo asintomática no presenta los síntomas típicos de una enfermedad respiratoria aguda, que van a estar circulando en la calle y van a estar contagiando a la población. Entonces, la estrategia de hacer muchos test justamente puede identificar rápidamente a los pacientes positivos, poder pedir su aislamiento, poder pedir distanciamiento social, que los pacientes que sean positivos realmente queden aislados, queden guardados, hasta tanto la enfermedad de la revista, tanto ellos no tengan la respuesta que no contagien. Y en ese sentido, sí. Bastián, estamos teniendo algún problemita técnico, se entrecorta el audio y no estamos entendiendo su respuesta, así que vamos a tratar de ajustar la calidad técnica con nuestros compañeros de producción para poder seguir adelante a la entrevista. Mientras tanto, me gustaría también hablar de la calidad humana de los profesionales, ¿no? De la calidad profesional de quienes están aportando en la Universidad de la República, en el Instituto Pasteur, en esta sinergia de motivación, de intereses y de saberes, además, ¿no? Yo creo que en esta situación que el país atraviesa, que es crítica desde el punto de vista sanitario, algunos de los elementos más gratificantes con los que nos hemos encontrado en la universidad y en la academia en general, esa voluntad de salir al encuentro del problema e intentar brindar respuestas que el uruguayo necesita. Cuando este grupo de científicos logró identificar y adaptar el protocolo de la Universidad de Hong Kong para el caso uruguayo, emergieron rápidamente una cantidad enorme de voluntarios, de académicos jóvenes, la mayoría de ellos, provenientes de todas las facultades, y del Instituto Pasteur, por supuesto, también, dispuestos a dar sus horas, sus saberes y su tiempo para comenzar el proceso diagnóstico. Y creo que es bien importante tener en cuenta que en este momento estas tareas de diagnóstico se están haciendo con profesionales altamente calificados, voluntarios, que están reportando su tiempo, el tiempo que tienen contratado por la universidad, por el Instituto Pasteur, pero mucho más de su tiempo para poder hacer esto. De hecho, desde el fin de semana pasado, estaban para arrancar y estar todo el fin de semana testeando y comenzar este proceso. Luego, por temas de coordinación, se atrasó un poquito el inicio, pero lo cierto que es bien gratificante darse cuenta que hay tantos jóvenes calificados dispuestos a estar tanto por Uruguay. Sin lugar a dudas. Bueno, está Humberto desde exteriores, desde su casa, que nos está acompañando también en el programa y trabajando con nosotros, que tiene una pregunta por ahí. A ver, Humberto. Sí, una pregunta para el rector con los buenos días correspondientes para Rodrigo Arín. Nosotros en Arriba Gente, desde la aparición del coronavirus, hicimos mucho hincapié en la experiencia en Corea del Sur. ¿Por qué digo hicimos hincapié? Porque las noticias internacionales siempre ponían en primer lugar a Corea del Sur como de los países que mejor había trabajado e insistían mucho que los buenos resultados habían tenido que ver con el tema del testeo. Me parece que, si bien él lo explicaba muy bien hace algunos instantes, está bueno que los uruguayos conozcamos por qué se le da tanta importancia al tema del testeo y por qué nos puede ayudar a superar más rápidamente la situación que estamos teniendo con el coronavirus. Buenos días, Humberto. Voy a intentar contestar, pero obviamente Carlos Bastián está en mucho mejores condiciones técnicas para dar esta respuesta. Lo cierto es que efectivamente en el caso de Corea del Sur es de los casos más paradigmáticos en donde se logró controlar la evolución de la epidemia a tasas más razonables y por tanto también más absorbibles por el sistema de salud. Y uno de los componentes centrales de esto tuvo que ver con la tasa de muestreo en el sentido de testear a la población. Por eso es bien relevante, porque lo que permite es justamente generar mecanismos de aislamiento selectivo. No cuarentenas generales, sino aislamiento selectivo. Se encuentran personas que dan positivo, se buscan sus contactos, se hace una exploración muy exhaustiva del conjunto de contactos de la persona que dio positivo y a partir de eso se genera una estrategia de acompañamiento también de las personas que están que entran en cuarentena. Eso es lo que permitió a Corea del Sur, por ahora también, mantener tasas relativamente, un crecimiento de la epidemia más controlado. Todo esto hay que tener cuidado porque estamos en medio de una pandemia en desarrollo. O sea, la dinámica futura en Uruguay y en el mundo todavía no es claro dónde va a converger, ¿verdad? Battiani puede también aportar con su respuesta, estamos escuchándolo. Y viendo. No, simplemente agregar que las academias internacionales, la Academia Nacional de Medicina, el Sindicato Médico del Uruguay, todos recomiendan testear. ¿Y por qué? Porque el 80% de los pacientes que son positivos para este virus, que contagian, son asintomáticos. Por tanto, si uno dijera solo voy a testear a los pacientes que tienen síntomas, en realidad la forma de transmisión de la enfermedad va a pasar inadvertida, porque son pacientes que son asintomáticos pero contagiosos.
que contagian a otros pacientes. Por eso es muy importante tener una estrategia de testear muy rápido, de testear muchos pacientes y poder separar a los que son positivos, pedirles que realmente hagan un aislamiento estricto para tratar de bajar lo que se llama la tasa de infectividad, bajar el número de personas que un paciente contagia, de forma tal de tratar de achatar la curva, que fue lo que hizo Corea del Sur, y no saturar el sistema médico. Esta es una enfermedad que no tiene tratamientos, es una enfermedad viral, por tanto no tiene tratamientos efectivos. Recién ahora la FDA aprobó un protocolo de tratamiento para los pacientes muy graves que están en las unidades de cuidados intensivos, que es a través de la inmunización pasiva, tomando el suero de un paciente que se recuperó de la enfermedad y que tiene anticuerpos protectores para la enfermedad, para administrárselos al paciente que está en CTI y que la está pasando muy mal. Pero eso es una terapia que es caso a caso, que es paciente a paciente y en las etapas finales de los pacientes. Y recién fue aprobada en Estados Unidos. Hay que prepararse y entonces la mejor forma de evitar saturar al sistema es identificar lo antes posible a aquellos pacientes que son positivos y separarlos del resto y tratar de que no contagien. La única manera de hacer eso no es guiarse por criterios clínicos, sino que es guiarse por testear y testear. Bastián, y antes de cerrar la entrevista, me gustaría conocer el trabajo que viene haciendo el Instituto Pasteur a propósito de la investigación del ADN para conocer las cepas que están circulando justamente del COVID-19. ¿Hasta dónde se ha avanzado? Bárbaro, muchas gracias. De vuelta, primero me gustaría resaltar que no es un trabajo que lo está haciendo el Instituto Pasteur, sino que es un trabajo que se está haciendo en forma interinstitucional, donde participan diferentes instituciones, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Medicina, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Hay distintos laboratorios en el Uruguay que tienen capacidad de hacer análisis de genomas enteros y están trabajando en colaboración, en muy buena colaboración. Lo que se está tratando de hacer es entender un poco la dinámica evolutiva del virus, es entender cuáles son las cepas que llegaron a Uruguay, si son las cepas que estaban originalmente en China, si son las cepas que después... A ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, estaba hablando de este esfuerzo interinstitucional entre las capacidades y los saberes también de los técnicos y científicos uruguayos para conocer si la cepa ha mutado, cuál es la que circula y un poco hasta dónde se ha podido avanzar en ese sentido. A ver si podemos retomar la comunicación. Yo los escucho bien. Nosotros por ahora también. También. No, entonces la idea es, entre todos estos grupos que trabajan en análisis genómicos... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. La idea básicamente es entender la dinámica evolutiva del virus, entender cómo se comporta este virus, saber si la cepa que llegó a Uruguay es la cepa que estaba originalmente presente en China, si es la cepa que después se movilizó a Europa y sobre todo entender qué tan rápido va cambiando, porque eso va a tener implicancias a la hora de la respuesta inmune de los pacientes y para saber si un paciente queda protegido o no queda protegido de una nueva reinfección. ¿Estos estudios ya han arrojado alguna conclusión, algún indicio en ese sentido? No tengo retorno. Ahí está, capaz que Arim ya sabe más o menos el trabajo que se viene haciendo, si ya hay alguna conclusión sobre esto, algún indicio de si eso no la cepa de China, si es más virulenta que en otro lado. Entiendo, salvo que Carlos dé nuevas noticias, creo que todavía no, estamos en una etapa más preliminar al respecto, donde se pudo decodificar un conjunto de elementos importantes que tienen que ver con el coronavirus, pero es bien relevante que estos equipos estén trabajando porque pueden que sus resultados no sean relevantes para hoy, pero lo van a hacer para mañana, tanto en este contexto como en el diálogo que tienen a nivel internacional en redes académicas. Y es bien importante tener en cuenta este tipo de resultados justamente para ver respuestas inmunes, para ver qué tipo de clínica y qué tipo de desarrollo clínico se pueden hacer en el tratamiento de esta problemática. Ahora sí se retomó la comunicación más fluida y nos estaba escuchando, así que bueno, escuchamos la parte final de la respuesta a propósito del trabajo que se viene haciendo para conocer la cepa, las características genéticas de este virus. Por ahora no hay, por ahora lo que se ha realizado es el secuenciado de algunos de los virus que está circulando. Todavía no hay conclusiones que nos permitan sacar conclusiones a este momento. Totalmente de acuerdo con el señor rector de que esto es muy importante para poder tomar decisiones para el mañana. Creo que lo otro importante a destacar es que todo esto está siendo acompañado de un enorme esfuerzo de distintos agentes financiadores. Hay un proyecto FOSEM, que es un fondo de asimetrías de los países del Mercosur, que vienen trabajando en colaboración a grupos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay,
Paraguay pidió ayuda en este momento porque está atravesando 2 epidemias al mismo tiempo, la del dengue y la del coronavirus. Todos los países están trabajando gracias a un aporte muy generoso del gobierno, así como el aporte de donaciones de privados. Bueno, agradezco a los dos, además el esfuerzo de hacer esta entrevista con estas características. El COVID nos obliga a manejarnos de forma diferente en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Antes de cerrar, la Universidad de la República pospuso las clases presenciales hasta el final del semestre. ¿Cómo viene marchando eso y esas decisiones? Estrictamente, ahora vamos a hacer una conferencia de prensa para hablar un poco estrictamente del tema educativo. No pospusimos el inicio de clases presenciales. Lo que no pusimos fue fecha de finalización a la situación de migrar todos nuestros cursos de grado a plataformas digitales. La idea es continuar con los procesos de formación, fundamentalmente de grado, pero también de posgrado, y cuando estén dadas las condiciones sanitarias volveremos a la normalidad. Indeterminado, entonces, como se hablaba ayer. Eso es de indeterminado, pero es bien importante generar la señal, tanto para los estudiantes como para los docentes, que tenemos que planificar este semestre bajo el supuesto que vamos a dar clases sostenidos en plataformas digitales. Bien, ¿y cómo está marchando entonces el trabajo? Bueno, le doy una previsión que voy a mencionar en un rato en la conferencia de prensa. En este momento aproximadamente el 70% de las carreras universitarias ya están operando con plataformas digitales, y al encorrer de lo que queda esta semana, la que viene, Semana de Turismo, van a estar operativas el 90% de las carreras. O sea, ya tenemos rápidamente, hemos migrado a ese esquema, que no es el ideal, no lo estamos defendiendo como un mecanismo de formación más general, pero sí le damos sostén al proceso de formación que tiene que continuar en esta lógica, ¿verdad? ¿Cuáles son las carreras o los sectores educativos con mayores dificultades para acceder a Mire, hay dos situaciones distintas. Una que hemos detectado que tiene que ver con características de los estudiantes. Por ejemplo, el acceso a las computadoras, a los microcomputadores. En ese caso tenemos aproximadamente un 10% de los estudiantes que ingresaron en el 2020 que no tendría acceso a microcomputadoras. Sí a Internet. Parece que el acceso a Internet está bastante generalizado. Vamos a tomar alguna medida. De hecho, tenemos un acuerdo con el Plan Ceibal en esta lógica también para intentar hacerles llegar material de esta naturaleza. La otra dificultad tiene que ver con modalidades de aprendizaje. Es muy difícil hacer migrar, por ejemplo, el aprendizaje clínico de un médico, un odontólogo, a situaciones de enseñanza virtual. O la enseñanza y el aprendizaje que se montan en estaciones experimentales, como en la Facultad de Agronomía, la Facultad de Veterinaria. Entonces, esos componentes son los que posiblemente tengamos que trasladar en el tiempo, pero a la misma vez están dadas las condiciones para sostener una formación muy amplia en la Universidad de la República. Hemos adquirido servicios especialmente para esto y estamos en condición de atender simultáneamente más de 200.000 estudiantes en un momento del tiempo. Bien, representa también una oportunidad para desarrollar esta área educativa. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias a los dos. Cerramos por aquí la entrevista entonces con el rector de la Universidad de la República y también el director del Instituto Pasteur. Cerramos por aquí.